libro pudiera ser uno más. Afortunadamente, quien tenga oportunidad de leerlo, le va a aportar cosas. Yo debo decir que esta agrupación, esta corriente de pensamiento y de filosofía, en principio nos plantea dos grandes vertientes que el ser humano no podría desligar de su vida cotidiana. No podríamos vivir sin tener una forma propia de ser y de pensar. No podríamos vivir o no podríamos integrarnos a una sociedad si no multiplicásemos o tratásemos de poner un orden, líneas que nos dirijan. Cualquier civilización, cualquier comunidad, cualquier pueblo es lo menos que puede aspirar. Si no hay una manera de aglutinar varias razones, varias verdades, y digo verdades, es un término que acabo que platicábamos y puse como ejemplo con Arturo, con quien pues, gratamente me encuentro el día de hoy. Tuvimos oportunidad de conocernos cuando yo fui presidente municipal y le daba mi versión de cómo veo yo la verdad. Y en ese sentido creo que pues, lo que ustedes hacen pues, es hacer coincidir una fuerza, una voluntad, un pensamiento, una ideología que pues seguramente en lo personal les hace ser las personas que son. Si es una gente respetable, es porque tiene una guía, es porque tiene elementos que le permiten su propia valoración, su personalidad y sobre todo pues su presencia, sus actos, sus pasos que van dando testimonio. Entonces yo podría decir, lo comenté con Humberto el día que me hizo favor de ratificarme la invitación, le dije, Humberto, yo tengo tres versiones o tres puntos de vista de tu libro, uno en favor, uno en contra o uno mucho más equilibrado. En realidad pudiéramos encontrar eso, ese libro nos da para eso, y qué bueno, para mí eso es lo importante y ahí radica la esencia de ese documento. Decía, ¿podría ser un libro más? No lo es, porque precisamente puede generar, o sea, motiva opiniones, da elementos de crítica y señalamiento y nos obliga en consecuencia a fijar una postura. En mi caso yo quiero decirles que decidí irme por la que yo consideraría más constructiva, la mejor, ver la parte positiva. Podría no comprometer mis palabras, finalmente no es una postura del partido, tampoco es la postura del presidente. Sí me pidió pues, que hiciera un análisis, yo lo comenté con él, a grandes rasgos le sinteticé lo que decía, que dice el libro, que es algo muy cotidiano para ustedes, pero que podría ser la parte más cómoda para venir aquí o simplemente hacer estos comentarios. Y digo que sería la parte más cómoda porque no se inclina uno hacia ningún lado. La parte más, digamos, complicada y hasta malintencionada podría ser ver las cosas que no nos satisfacen o que simplemente no nos gustan. Yo les podría decir que el libro, así, de manera muy superficial, el libro tiene algunas partes de ortografía. ¿Eso qué? Que el libro tiene errores de dedos en letras, sí. Los encontré a lo mejor por mala suerte mía, ¿no? Y venir a hablar de esos errores no me parece que fuera lo más constructivo. Sí leí el libro, por eso quiero decir, pero insistiría en la parte que nos puede dar
algo a quienes lo leamos. Y yo quiero expresar lo que veo en la parte positiva. Que veo que hay un pensamiento sano. O sea, no hay nada que ofenda. Sí hay diagnósticos, realidades que podrían hacer que yo, en lo personal, que ya he tenido funciones públicas, pudiera sentirme aludido y a lo mejor despertar una defensa simplemente reaccionaria. Pues no, hay que entender que ese es nuestro país. Cuando se habla de programas sociales, que quizás algunos de ellos han sido fallidos, otros quizás llegaron tarde, otros no han sido los adecuados por X razones y por elementos y circunstancias que no tiene caso, no hice mencionar el día de hoy. Pero que esa realidad pues está ahí y no podemos negarla. El libro tiene esos puntos de referencia, porque si no sería un libro hueco, hablando de cosas sin tener un punto de referencia. Son obligados esas referencias porque estamos hablando del desarrollo de un país, de lo que nos lastima, y lo que nos lastima en este país pues es la desigualdad, la pobreza, la falta de puntería, yo hasta diría, o de seguridad de que las propuestas y el rumbo que ha tomado en diferentes etapas el país pues fuera el más adecuado. Alguien podría decir: yo tengo la fórmula mágica para que este país encuentre su punto de equilibrio, donde la sociedad, donde todos nosotros podamos sentir que estamos viviendo de una manera digna, con una respuesta de quienes nos gobiernan, que las decisiones políticas, administrativas, económicas nos van a permitir vivir en paz, vivir con libertad, con armonía, con justicia. Pues entonces esa persona pues yo creo que tiene, a lo mejor si no es político y no tiene deseos de acceder al poder, para que desde el poder pudiera ejercer toda esa sabiduría, pues por lo menos compartir. Y eso es lo que veo también en el libro. O sea, Humberto está compartiendo una visión que para ustedes no es nueva. Lo que dice el libro pues es algo que ustedes tienen como elemental conocimiento, y a lo mejor para mí es nuevo. Me permite ligar tres circunstancias: la libertad, la fraternidad y la igualdad. A lo mejor yo nunca las había pensado en ese orden: libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pues ahora las estoy viendo así. Sí me da cosas ese libro que seguramente me llevan a la reflexión. Poder ejercer la libertad con conciencia, como dice el libro, yo creo que es mejor que ejercer la libertad por inercia o simplemente porque la tenemos. Lo que están haciendo el grupo de maestros que tienen tomado el momento de la revolución, habría que preguntarse si están ejerciendo una libertad con conciencia. Pues yo creo que no. Esa libertad, por lo tanto, entra en debate si es de verdad un ejercicio libertario y un ejercicio, digamos, legítimo. Porque seguramente a lo mejor muchos ni siquiera saben qué están haciendo. No saben cuál es su causa, no saben cuál es la razón que los mueve a hacer las cosas que han hecho. Entonces yo creo que esa aportación que da el libro para recordar o para ratificar a ustedes que esas concepciones de pensamiento, de filosofía, son demasiado antiguas, muy antiguas, pero que hoy en ese libro se renueva ante una situación actual. Es
es decir, para hablar de la libertad, para hablar de la igualdad y de la fraternidad, pues no es un tema nuevo en sí, porque son conceptos que quizás sin mucha reflexión a veces los percibimos, sentimos que están en nuestros días laborales, están en la escuela, están en la casa, están en el hogar, están en la propia familia. No tenemos que estar diciendo, a ver, esto que estoy diciendo es un ejercicio de libertad, lo estoy compartiendo, estoy pidiendo opinión, estoy planteando cosas, o estoy buscando que todos tengamos las mismas circunstancias, y lo estoy haciendo en un ambiente de respeto. A lo mejor pudiera hablar concatenadamente de los tres elementos que mueven este libro, y se dan en todo. No lo percibimos y quizás se vuelve una práctica. Pero el libro hace un ejercicio de traerlo a la reflexión, de recordarlo a quien le sea un instrumento de vida, de formación, de perfección, ¿por qué no decirlo? Y sobre todo, que me parece muy interesante que estos temas se machaquen mucho, perdón por la expresión, pero así los percibo. Es un darle y darle. Aquí Humberto estuvo talle a las palabras y a su esencia, a su significado, hasta que nos hace entrar. Yo lo escuché, no podría decir cuántas veces, repetir esas palabras en el libro, hasta que tuve que ir a investigar su significado. Dije, a ver, ¿cuántos significados hay? Porque igual lo que yo estoy pensando, la idea que yo tengo de estas tres palabras, que esto puede estar equivocado. Entonces, eso es algo que aporta, que insiste, que hace que quienes vemos conocimiento, que tenemos ganas de superarnos, de aprender cosas, de saber de la vida simplemente, de tener una conducta guiada, pues nos resulta interesante. Pero la parte más concluyente y más importante que yo le veo es que lo relaciona con el siglo XX. Así de fácil. Es decir, trasladamos conceptos muy antiguos, muy de siempre, diría yo, que han permanecido con la historia, por lo menos, de nuestro país después de la conquista. Es decir, a partir, no sé, por eso me disculpen, si esta forma de pensar pues hubiera dado nuestras culturas originarias, pero para no comprometerlo, simplemente partiríamos de la conquista azteca. Desde entonces pudiera existir, yo creo que sí. Y ha tenido un papel que habla de su momento histórico. También, seguramente ustedes tienen perfectamente ubicado cuál fue o cuál ha sido el papel de esta corriente de pensamiento, de estos tres significados de valores y principios que pudieran determinar inclusive la dirección de un país. Yo acabo de recorrer por ahí, amablemente invitado por Humberto, la sala de dirigentes, y vemos pues, personajes que han tenido responsabilidades principales en este país. Entonces, ¿por qué no decirlo? Esta forma de pensar, esta forma de sentir ha conducido al país. Y, bueno, pues habrá que revisar si esa actuación fue favorecida por esta conducta y por esta propia filosofía. En cuestiones de lo que a nosotros nos toca, yo lo digo, los que aquí estamos quizás no podamos responder de lo que allí hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, y habrá que respetarlo y entender su contexto, el momento histórico que vivieron.
Yo a veces digo, no podemos culpar a aquellas gentes que abrieron un camino a pico y pala, o a quienes empezaron a dar clases, a institucionalizar la atención médica, y lo hicieron sin nada, quizás solamente movidos por un sentimiento, por un pensamiento que quería hacer el bien, que quería construir armónicamente una sociedad, quería dar pasos muy sólidos y muy encaminados, que tuviesen reglas, que tuviesen valores que fueran universales, que fueran fáciles de adoptar. Eso no lo podemos juzgar, es difícil. Pues la pregunta sería, ¿y si podríamos juzgar lo que las generaciones que nos anteceden, lo que nos seguirán, que son nuestros hijos, qué les vamos a decir? ¿Qué hemos hecho por este país? ¿Qué hemos hecho con esta sociedad en donde tenemos herramientas tan importantes como es la tecnología, como es la comunicación? Nos estamos dando cuenta que para el asunto de emergencia de Acapulco y de muchos lugares, lo que ha sido más eficiente ha sido las redes sociales, porque alguien atorado ahí en medio de la inundación tiene posibilidades de decir o de describir su circunstancia, de pedir ayuda, de reportar cuestiones que de otra manera no hubiéramos podido entender o conocer. Con todo eso, pues yo creo que estamos obligados a dejar una sociedad más libre, más igualitaria y más fraterna. Ahí yo coincido. Ahí siento que eso es lo que aporta este libro. No importa si tenemos una afiliación partidaria como la mía, que respeto y que tengo mucha seguridad y sé lo que estoy abanderando. Como tampoco importa si alguno de ustedes fuese de otro partido o de cualquier religión. Siento que lo importante es ese sentimiento, esa visión de querer ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores padres de familia, mejores ciudadanos que den testimonio de su momento histórico. Que podamos llevar todo eso a tener una vida, que eso nos lleve a tener una vida pacífica, una vida armoniosa, una vida de satisfacción personal, con mucha plenitud, y que quizás entendamos que todo eso, y esto es un concepto propio para no comprometerme en algo que no pudiéramos coincidir, todo esto, la plenitud, la satisfacción, la paz, la armonía, es lo que yo llamaría, pues eso es la felicidad. Si nos sumamos, es un momento, tras otro momento, tras otro momento, que nos da, pues eso, pudiéramos entenderlo. He tenido una vida plena, feliz, eso era mi aspiración, eso era la razón de vivir. No es fácil. Yo no puedo, a mis 50 años, siento que desconozco cada vez más cosas, que mi curiosidad y mi descubrimiento me hace sentir que conozco muy poco. Pero, pues sí entiendo que tenemos una misión humana, simplemente. Tampoco queramos convertirnos en seres superdotados, pero una visión humana sí. Yo la he encontrado en la política. Les comento, soy arquitecto, siento que no soy mal arquitecto, tengo un título acreditado con mención honorífica, tengo una maestría, tengo unos estudios de posgrado, pero no me ha dado todo lo que buscar, esa satisfacción, esa plenitud, ese sentirme útil con los demás, y que quiero ligar con lo que dice el libro. Cuando nosotros pensamos en nuestras libertades, en el ejercicio de la igualdad,
y de la fraternidad, obligadamente sentimos una responsabilidad con los demás. Así, más o menos lo dice el libro. Y yo coincido, sí es cierto. No podríamos sentirnos plenos, no podríamos sentirnos en paz, no podríamos ser las personas que están cumpliendo una misión y que además están teniendo una causa, una razón, si no encontramos que no solamente se trata de satisfacer la cuestión personal o particular, sino cuando vamos más allá, nos sentimos responsables y útiles para con nuestros semejantes, para con nuestros pues no familiares, sino con toda la sociedad. Entonces nuestro espectro de superación y de exigencia crece. ¿Eso nos lo dice y nos recuerda el libro? Sí, yo creo que sí. Y como decía, ¿qué vamos a hacer con todo esto que tenemos, con esa invitación, con esa reflexión que hace el libro, de trasladar definiciones, de trasladar razones emblemáticas, filosóficas que hace este grupo y todos los grupos masónicos donde quieran que se reúnan para presentarse ante el siglo XXI? Un siglo que, pues esto yo lo concreto por lo que a mí respecta, es el siglo de la democracia, de la globalización y de la competitividad. Y a eso no escapamos nadie de los que aquí estamos. De la democracia, porque precisamente ¿quién el día de hoy no puede expresar lo que piensa? Si alguien de ustedes quiere criticar al presidente de la República, al jefe de la ciudad, si quiere hacer un señalamiento a cualquier persona que tenga carácter público, no hay nada que se le impida. Y podemos participar en un foro y podemos exponer y dar opiniones, podemos hacer de nuestro derecho pues un ejercicio. Eso es democracia. Y este siglo, desde que inició, bueno, pues está muy perfectamente pintado de esa manera, que yo creo que más nos vale que así lo aceptemos. No podemos cerrarnos a la opinión pública, no podemos esperar que nuestro punto de vista sea lo que rija a todos los demás. Entonces, este ciclo va a estar así, regido por la democracia, consolidándose, y desde luego la globalización. Nadie de nosotros pidió, oye, pues yo quiero que me conozcan en todo el mundo y que todo el mundo sepa. La apertura de mercados, la facilidad del transporte, la televisión, los medios masivos, todo lo que permite ir descubriendo o ligándonos rápidamente con otras realidades, con otras partes del mundo, con otras personas, pues nos da la globalidad. Y en consecuencia, pues nos da la competitividad. Porque para todo, hoy en día tenemos que competir. Un joven que aspira a un lugar en una universidad tiene que competir. Una persona que busca un empleo tiene que competir. Un empresario que quiere vender cosas tiene que competir. Yo le digo, oye, necesito 400,000 playeras para publicitar algo. Alguien dice, pero no, fíjate que en Indonesia nos las dan más baratas con las normas de calidad que queremos y nos las ponen aquí. Pues sí, así de fácil hoy así está el mundo. Entonces, pues creo que eso nos va a obligar a que seamos competitivos. Y para ser competitivos necesitamos tener claro qué queremos hacer, cómo queremos ser. Y entra de nuevo aquí pues, la visión y el recordatorio que trae el libro. Hay tres, bueno, aconsejamos esto, es válido, sí. Y ahí coincidimos. Coincidimos porque yo en mi papel de presidente del ICADEP, que busca formar cuadros, tener elementos para que sepamos qué estamos defendiendo. Igual estamos buscando lo mismo que busca esta hermandad,
Son medios diferentes, pero estamos coincidiendo en mejores condiciones, en llegar a esa fraternidad que pareciera ser el punto que culmina pues, otros esfuerzos anteriores. Y decía, en mi papel de presidente, yo he diseñado un programa de capacitación e información, porque aspiramos a que las gentes que nos abanderen, que nos representen, no tengan esa perspectiva y esa imagen que quizás hoy tenemos. Y les voy a decir algo, yo en lo personal siento que mi partido está en deuda con la sociedad, o que estamos en deuda, que a veces somos capaces de despertar una expectativa y que después nos falta saber cómo hacerlo. Y eso se llama falta de capacidad, falta de visión, falta de preparación. Tan sencillo. Y yo creo que estamos en condiciones de ser un mejor partido si nos capacitamos y nos preparamos, si somos capaces de entender y de comunicarnos con la sociedad, de entender a la sociedad, de poder transmitir de manera sencilla un lenguaje que no aluda a la demagogia ni a la palabrería, sino que permita una comunicación que hoy exige este momento. Si somos capaces de transformar un discurso político en un programa de gobierno, si somos capaces de usar esas redes de comunicación para decirle a la gente cómo opera un programa de desarrollo social, cómo puede incorporarse en muchas cosas y no estar esperando que una alma caritativa vaya y nos resuelva las cosas. Ahí vemos nosotros esa responsabilidad y creo que esta coincidencia a mí me recuerda que pues son caminos diferentes pero que coincidimos. Hablar de la superación personal como base del libro, invitar a esa reflexión, invitar al ejercicio de esos tres valores importantísimos que es la libertad, la igualdad y la fraternidad, pues es algo que les podría asegurar, eso sí se los puedo decir, no le hace daño a este país. O sea, tener ciudadanos convencidos de cómo piensan, de qué sienten y sobre todo con un pensamiento positivo, este país no le hace daño. Y si nosotros somos capaces de entender y de entrelazar cuando así nos encontremos, cuando la sociedad civil esté abanderando una causa y esté defendiendo y opinando respecto a algo y encuentre a su paso una organización como esta y también existan actores políticos y seamos capaces de respetar las visiones y de buscar las coincidencias, yo les aseguro que este país va a ser mejor. Vamos a encontrar precisamente una continuidad y a lo mejor yo intercalaría entre la igualdad y la fraternidad un término que sería la tolerancia. Cuando tengamos eso para discutir, para debatir, para respetar la verdad del otro, para exponer con preparación, con reflexión, con pues una reflexión nuestros pensamientos, por supuesto que vamos a hacer un país diferente. Y estaremos en ese camino que todos queremos, porque el siglo XXI nos tocará muy poco de él vivirlo, y creo que más será lo que nuestros hijos vean que dejamos, y será triste que lo que nosotros heredemos sea nada que aporte o que les dé elementos para dar una continuidad y hacer su esfuerzo, el que les toca hacer. Si nosotros demostramos que solamente somos capaces de vivir el día a día sin una visión, sin algo que nos guíe, pues entonces estaremos siendo la decepción de la generación próxima. Este libro yo creo que ayuda a todo aquel que lo lea para tomar esa responsabilidad. Este libro da un recordatorio de una manera de cómo ser ese mexicano
refiriéndome a mujeres y hombres, ese ciudadano mexicano que requiere este siglo. Este libro también hace una gran recopilación y hace una síntesis de muchísima filosofía que ustedes tienen, y yo creo que eso se vuelve como un manualito. Es un libro fácil de leer, lo pueden poner en la mano. Yo creo que a ustedes y a todo aquel que lo lea será benéfico, aportador y desde luego reflexivo. Mis mejores deseos para que este libro que Humberto ha hecho salir de su, seguramente, pensamiento, pero también de su emoción, contribuirán a que la sociedad mexicana pueda dar la muestra por cualquier manifestación y por cualquier conducto que lo veamos, de que somos una sociedad creciente y con deseos de demostrar al mundo que sí podemos. Pues muchísimas gracias. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar, aquí en Radio Liberal. Pues este 18 de septiembre de 2013 de la era vulgar, ilustres personalidades de este presidium, hermanas y hermanos que nos acompañan, amistades y público en general. Como ya se dijo, nos reúne esta noche un acto de reconocimiento al esfuerzo del hermano Humberto Alejandro Gómez Guadarrama por publicar en su libro El pensamiento masónico en el México del siglo XXI muchos de los ideales que sustenta la masonería y que él propone como formas de vida que, siendo universales en la idea, no están siendo utilizados en la práctica, y de lograrlo vendrían a solucionar muchos de los problemas sociales que agobian al país y a la humanidad. Se dice que de la riqueza del corazón habla la boca,
y parece, por lo que se lee en este libro, que en el autor hay mucho corazón y voluntad de acción para hacer la vida de los mexicanos más justa. Ya lo dijo el muy ilustre y poderoso hermano Manuel Jiménez Guzmán al prologar el libro, cuando señala que el bienestar viene cuando hay fraternidad, pero también cuando hay condiciones para la libertad y la igualdad. Y esa es la parte que le toca el partido. En un estado de esta categoría, si se llegara a tener, es donde se puede dar un desarrollo adecuado de la sociedad mexicana. Cierro comillas de lo dicho por el ilustre hermano Manuel Jiménez. Luego, el libro en sí está formado por los tres grandes postulados de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad, tratados por separado de una manera extensa y propositiva como medios para alcanzar la realización humana, tanto individual, colectiva. Y el autor asegura que la libertad se da a partir de la conciencia y a partir de ella se tiene libertad de expresión, que es considerada como un medio para la libre difusión de ideas que provienen del análisis que se da precisamente en la conciencia y en el pensamiento, cierre comillas. Y por supuesto, se refiere a los enemigos de la libertad en nuestro país, desglosándolos ampliamente, y trata la marcha de la nación, el sistema económico, la educación y muchos otros, desde un enfoque político y social de la tan anhelada libertad, ofreciendo como solución la libertad masónica como principio de emancipación, empezando, claro, con la educación moral de los propios masones, quienes deben llevar la idea a la acción para hacer posible una mejor manera de vivir en libertad. En su apartado de la igualdad, el hermano Humberto, permítaseme tratarle con tal familiaridad, dada la igualdad que nos hermana pese a su juventud y a la mía muy acumulada. Él habla largo y tendido de todas aquellas desigualdades imperantes entre la población en general y entre los individuos en particular, y refiere cómo la intolerancia y la violencia se gestan en el seno familiar y se expanden hacia la sociedad, atacando sobre todo a los grupos vulnerables, como los ancianos, los indígenas, los niños, los homosexuales, los discapacitados, las mujeres, los migrantes, en fin. La lista es desgraciadamente muy larga y dolorosa, porque desgraciadamente ha sido larga y dolorosa la llegada a esta democracia en la que estamos iniciando. Y es así, dice el hermano, como los masones saben que los problemas de la desigualdad en México y en el mundo entero se comienzan a resolver en el espacio educativo del individuo. La igualdad no puede ser mesurada en los hombres de carácter heavy, nos afirma el hermano. Es una virtud axiomática existente entre los hombres de voluntad educada, de carácter fuerte, que saben cómo contenerse en la búsqueda de la paciencia y el equilibrio en la vida cotidiana. Así el escritor hace especial énfasis
en la tolerancia. Esta tolerancia que debe ejercerse en todos los sentidos y, por supuesto, el respeto al derecho ajeno. Y no es que nos esté diciendo a los masones algo que no sepamos, sino que nos está instando a trabajar para hacer operativo el conocimiento que no puede ni debe quedarse al interior de los talleres donde aprendices, compañeros y maestros disertan sobre estas realidades humanas. Y luego, para hablar de la fraternidad, el hermano Humberto empieza a partir de la palabra misma, desglosando el término y el concepto con todo cuanto encierra de posibilidades para bien de la humanidad, sin negar por ello que esta es una palabra que se ha vuelto tan común y corriente que las personas la usan sin reparar en la profundidad que conlleva en la práctica. Y en el mundo profano, dice el hermano Humberto, los términos como amigo, compañero, colega y camarada son tan mal comprendidos y tan mal practicados porque no tienen la base para llegar a una verdadera fraternidad, que es la que supuestamente nosotros los masones debemos de proclamar. Sin embargo, contra toda esta discordancia, existe de manera muy relevante la verdadera fraternidad que se expande, explica y define en este libro. La fraternidad como elemento derivado del más alto sentimiento humano, el amor. Esa fuerza capaz de ponerse por encima de todas las lacras sociales, materiales y morales, sobre todas las injusticias, sobre toda la maldad. El amor transformador, el que viene de lo alto y allá regresa una vez que el ser humano es capaz de sentirlo, asimilarlo, vivirlo y otorgarlo en el marco de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por todo esto, yo recomiendo la lectura de este libro a las nuevas generaciones de masones, a los amigos de los masones y aún a los que crean todavía que son nuestros enemigos, porque ilustra y da luces a todo aquel que desee encontrar y construir un mundo mejor. Estudiarlo y meditarlo es ayudarse a sí mismos para poder influir en el progreso nacional. Ojalá que esta presentación sea el punto de partida para que muchos de nosotros y de quienes lleguen a obtener el libro, ya sea comprado o prestado o como lo logren tener, encuentren la manera de hacer un mundo mejor para todos. Porque, como nos dijeron antes, el respeto al derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Fénix AGEF a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira
y os vengo a invitar a que vean El Rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. Los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar, aquí en Radio Liberal. Muchas gracias a todos. En principio, darles la bienvenida, agradecer su presencia, a todos mis amigos, a todos los hermanos y, por supuesto, agradecer la presencia del arquitecto Jorge Álvarez, que viene en representación del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI del Estado de México, el maestro Raúl Domínguez Rex, a quien es amigo de la Gran Logia. Lo hemos tenido ya en este espacio físico. Ya nos ha hecho el favor de visitarnos, de conocernos y de poderlo recibir, y de igual manera le damos a usted la más cordial bienvenida, arquitecto. Siéntase en su casa, entre amigos, y agradecerle por supuesto la oportunidad de hacer sus comentarios, a la querida hermana Leona también. Decirles muy brevemente que es un libro que invita a la reflexión, partiendo de los tres ejes fundamentales de la tríada masónica, como es la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que únicamente busca reactivarlos. Son principios que nunca han sido imprescriptibles y que siguen vigentes en nuestros tiempos. A veces nos olvidamos de ellos, no los practicamos, a veces no logramos nuestras libertades en nuestra propia casa, nuestras igualdades con nuestros propios amigos, en nuestro propio entorno, y desde luego a veces no somos fraternos también ni con los que tenemos al lado. Yo creo que son principios o son valores que tenemos que traer a la mente, tenemos que tenerlos frescos, tenemos que hacerlos una forma de vida. Yo creo que aquí el arquitecto lo hizo de una manera muy profunda, y agradezco mucho, y se ve que sí leyó el libro, porque sí me encontré yo también con unos errores ortográficos, y que ya hemos hecho ahí la carta a la editorial para la Fe de Ratas correspondiente, y eso me queda claro que sí lo leyó bien, ¿eh? Y entonces, esos principios hay que tenerlos a la mano, hay que tenerlos vigentes, y que seamos masones o no seamos masones, nos invita para que los podamos lograr como una herramienta, utilizarlos, hacerlos vigentes, practicarlos, porque si no, se van a quedar como palabras huecas, como valores huecos. Realmente, hoy en día vemos que hablamos de la reconstrucción del tejido social, de que a la sociedad le hace falta los principios, que ya no hay valores. Yo creo que nos invita a reflexionar para que podamos tomar esos valores y los podamos poner en práctica. Muchas veces se nos olvidan hasta nosotros mismos, y a veces nosotros somos quienes discriminamos, nosotros somos quienes coartamos nuestra libertad o la libertad de aquellos. Yo los quiero invitar para que, yo creo que hay una fórmula que no va a equivocarse nunca para poderlos poner en práctica: la actitud de poder cambiar. Si no lo hacemos, podemos tener grados académicos, podremos tener todos los grados masónicos,
Pero si no lo actuamos, si no los ponemos en práctica, si no cambiamos nuestra estructura mental para poder convivir con estos, la profundidad de estos principios, van a ser simplemente palabras que no vamos a poder hacer realidad. Yo les quiero agradecer su presencia, no sin antes poder regalarles a los ponentes, agradecer su presencia y regalarles un jueguito de libros para que, hermana, agradecer su presencia. Presentar esta obra que realmente es para la reflexión, se los pongo a su consideración para que también ustedes saquen su propia reflexión. Muchas gracias y tengan muy buena noche.